Orar. Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que nos des esta oportunidad hoy de leer tu palabra. Te pedimos que estés con nosotros todo el directo en el que estaremos leyendo, Señor. Danos entendimiento y sabiduría, y lo que no logremos entender, Señor, que entre nosotros podamos aclararlo. Padre Celestial, ayúdanos a llenarnos de tu palabra hoy y alimentarnos como es debido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a poner el contador y comenzamos la lectura. Excelente, muy bien, ya vamos a empezar con la lectura. Esto se encuentra en donde nos quedamos la vez pasada, era en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, para que se vayan moviendo de una vez. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Seguiría el capítulo 6 porque ayer llegamos, gracias a Dios, hasta el capítulo 5. Hoy seguiría el capítulo 6 y de ahí en adelante hasta donde Dios nos permita llegar el día de hoy. Muy bien. Voy a tratar ahí de limpiarles un poquito, aunque ya necesito traer... Ah, ya sé, miren. Sí tengo. Uy, muy bien. Ahí estamos. Creo que me tocaron. Me muevo rápido porque no quiero que pierdan. Va, como les decía, hermanos, vamos a empezar. Juan capítulo 6 y empezamos con lo que viene siendo la lectura. El texto dice de la siguiente manera: alimentación de los 5,000. Es con el tema que vamos a iniciar el día de hoy. Dice de la siguiente manera: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella,
con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, donde habían comido el pan. Donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él.
Como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Después de estas cosas, andaba en Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran multitud, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, ¡demonio tienes! ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo
porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Dice: y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, dice, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos, dice. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Ya estamos en el capítulo 8, que ayer les estaba diciendo los capítulos que llevamos y ya se me pasó ahorita. Capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían de uno en uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Dice: Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios.
no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Porque no podéis escuchar mi palabra, dice. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos, y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas. ¿Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? Nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora sí, capítulo 9. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con lodo en los ojos, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego,
Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: ya este es el último capítulo. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y ahí terminamos la lectura del día de hoy. Nos quedamos en el capítulo 9, o sea que mañana estaríamos viendo a partir del capítulo 10 hasta donde lleguemos principalmente. Dudas, preguntas, de una vez se pueden hacer. Aquí estamos. Vamos a orar y agradecer nada más por la lectura, y entonces empiezo a aclarar cualquier duda que traigan, ¿va? Señor Padre, gracias. Gracias por habernos permitido tener esta lectura, Señor, poder avanzar hasta el capítulo 9. Hoy nos has dado grandes enseñanzas de parte de tu palabra. Gracias por todo lo que nos has permitido leer. Y bueno, Padre, nada, solo nos queda darte gracias por todo esto.
Te pedimos que esa palabra que ha quedado grabada, tanto aquí en los videos, también quede grabada en nuestros corazones, Señor, y que pueda ser llevada a la obra. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, dudas, preguntas de una vez. Se me nota... bueno, olvídalo. Es que dice... no dice la escritura que escribió en el piso en realidad. Nadie sabe. Se pueden sacar algunas ideas, pero realmente nadie sabe. Una breve explicación del capítulo 6. Deja revisar qué dice el capítulo 6. Voy a revisar los títulos principalmente. Capítulo 6, alimentación de los 5,000. Bueno, en esa parte vemos el milagro de Jesús, como con 5 panes, creo que eran 5 panes. Dice Felipe, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Bueno, con 5 panes y 2 pececillos, Jesús hizo que alcanzara para 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y todos quedaron saciados y para acabarla sobró. Ahí mostrando una cosa que nosotros tenemos como conciencia, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y que Dios es el que da el pan, Dios es el que da la comida, Dios es el que da el sustento. Entonces, en otras palabras, aún de lo poquito, Dios puede hacer mucho. Es principalmente eso que vemos que Jesús hace como prueba y señal de que Él es el Mesías. Luego dice, Jesús anda sobre el mar, otra señal con la que muestra a sus discípulos que Él tiene dominio incluso sobre las fuerzas de la naturaleza. Después dice, la gente busca a Jesús. Bueno, esto ya es obvio, ¿no? De que ellos se dieron cuenta que Jesús no estaba en la barca, o sea que de alguna manera llegó al otro lado del mar sin necesariamente haber subido a la barca. Luego dice Jesús, el pan de vida. Aquí Jesús lo que expresa a la gente es decirle, oigan, no vengan a mí por lo que yo les puedo dar, ¿no? Como con nosotros que Dios nos sanó y luego solamente venimos a Él por sanidad y cuestiones así. Dice, no vengan por mí por cosas terrenales. Esfuércense por las cosas celestiales, como dice ahí, esfuércense por el pan que a vida eterna permanece. Y Él expresa, yo soy ese pan. O sea, en otras palabras, esforcémonos por estar con Cristo, no por conseguir el pan de esta tierra, no por trabajar para la comida, sino por trabajar para Cristo, para tener a Cristo con nosotros, para estar en Cristo incluso. Que Él es el pan de vida y el que come de Él, el que vive en Él, el que le sirve a Él y cree en Él, no verá la muerte eterna, sino que tendrá vida eterna por Él. Principalmente eso, donde Él está afirmando, ¿no? Que Él es el que da vida eterna. Luego dice palabras de vida eterna. Él habla que justamente lo que Él expresa, todo lo que Él enseña, todo lo que Él habla, son palabras que nos dan vida, que nos permiten creer en Él. Incluso hay una parte de la Escritura que aquí en la Reina Valera aparece como Dios, pero en la Escritura original dice, la fe viene del oír y el oír de la palabra de Cristo. O sea, la palabra que Dios dio a Jesucristo y Jesucristo nos dio a nosotros es por la palabra que tenemos fe y vida eterna. Principalmente eso, creo que hasta ahí llega el capítulo 6. No sé si eso es a lo que te referías, espero que sí, pero más o menos ahí como que te lo traté de explicar. ¿Alguna otra cosa? Muy hermoso el Evangelio de Juan. Sí, la verdad es que sí. Dice, gracias por compartir, gracias a Dios que me lo permiten. ¿Alguna otra duda? Esta vez traté de no leer tan rápido, yo creo que por eso no llegamos también al capítulo 10, pero para que sea entendible. Eso sí, me trabé de vez en cuando, discúlpenme. Pero espero se haya entendido lo demás. ¿Qué es la circuncisión? Vale, les explico. La circuncisión para las mujeres es un poco extraño como que tener conciencia de eso, pero lo voy a tratar de decir en líneas generales para no ser muy específico. Pero en la parte del hombre hay un cuerito que se puede cortar y se puede quitar. Ese cuerito que se quita, esa acción de quitar ese cuerito se le llama circuncisión. ¿Okay? Se le llama, ese cuerito se llama prepucio, ese es el nombre, se quita ese cuerito. Esa acción es la circuncisión. Actualmente se hace como una operación a algunos hombres o a la mayoría por salud, ya no por otra cuestión, pero en aquel tiempo esa era una marca en los hombres de que eran de Dios.
el Señor, Dios, antes de que viniera Cristo, dijo al pueblo de Israel: todo varón que naciere, tienen que circuncidarlo. Esa es la marca de que son parte de mi pueblo. Entonces, esa es la circuncisión. Claro, Jesús cuando ya llegó y cuando enseñó y cuando demostró y cuando Pablo mismo fue enviado para predicar, nos enseña que la circuncisión que importa ya no es la del cuerpo, la de la carne, sino la del corazón, la que nace de un corazón arrepentido y que tiene fe en Dios. Entonces, por eso dice: circuncidad vuestro corazón. Creo que algo así dice. O sea, marcarlo como que es de Dios, marcarlo de que es de Cristo. Esa es la circuncisión. Y bueno, actualmente ya no es una obligación necesaria. Se hace según sea necesario médicamente hablando, pero ya no es una necesidad espiritual. Dice: ¿por qué si por más que oigo no tengo fe? Porque te falta oír más. Pero fíjate, no es una cuestión de oigo, sino de escuchar. Bueno, no sé si será la palabra, creo que oír es la palabra más clara. Es poner atención a lo que dice el Señor y decir: yo creo. O sea, porque aquí está donde está el punto, María Rocha. Vas a ir aprendiendo poco a poco, ¿ok? Todo esto es con tiempo, es un proceso. No es como que no todo sucede tan rápido. Hay algunas cosas que sí, otras que van sucediendo con el tiempo. Tú vas a ir escuchando la palabra de Dios, pero de ti depende si tomarla o no como una verdad. Si por ejemplo yo te digo: si tú tomas agua de limón, vas a sentir el sabor del limón. Y tú lo escuchas y dices: nah. O sea, por más veces que yo te diga: si tú tomas agua de limón, vas a sentir el sabor del limón. Tú, mientras sigas negándote a escuchar y más bien negándote a creerme, nah. Por más que escuches eso, no me lo vas a creer. Pero, ahí va el pero, si tú no te niegas a escuchar, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Aunque tú no me creas al principio, de tanto que lo escuchas, como que lo vas a empezar a considerar como una verdad. Y va a llegar un momento en el que lo vas a querer comprobar, y cuando lo compruebes, vas a ver que lo que yo decía era verdad. Es lo mismo con Jesús. Cuando tú te niegas a escuchar, de plano, por más que escuches, es como oídos sordos, ¿no? Como dice la palabra. Escuchan, dice, tienen oídos, pero no oyen. O sea, ellos reciben el mensaje, pero lo ignoran. Pero tú que estás en la disposición de escuchar, aunque al principio tu corazón esté endurecido para no entender y no tener fe, con el tiempo de tanto escucharlo, vas a empezar a creerle. O sea, es un proceso. Dale tiempo a que Dios ablande tu corazón. Dale tiempo. Dice: ¿por qué Jesús se escondió para que no lo vieran cuando subió a la fiesta? En el capítulo 7. Bueno, es lo que menciona ahí en ese rato Jesús. Dice que porque le querían matar. O sea, ellos, si lo veían subir abiertamente, lo iban a agarrar, incluso antes de llegar a la fiesta. Aparte, acuérdate que Jesús conoce todas las cosas. Entonces él sabía que si se movía juntamente con su familia, iban a atraparlo, no lo iban a dejar llegar a la fiesta, no lo iban a dejar predicar la verdad, y lo iban a encarcelar o matar directamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Encubiertamente llega a la fiesta, de manera que todos lo esperaban con su familia, y no llegó con su familia, y dicen: ¿dónde está este? Y entonces llega en secreto, y entonces empieza a predicar. Y como está predicando en público, ahora no le pueden hacer nada en secreto. O sea, si lo agarraban y lo trataban de matar en ese rato, pues el pueblo mismo que creía en Jesús se iba a levantar para defenderlo. Entonces ahí fue por ese motivo que Jesús lo hizo, porque ahí mismo lo dice él. Dice: yo no voy a esta fiesta porque para ustedes, le dice a sus hermanos, el tiempo siempre está presto. O sea, ustedes se pueden mover de aquí a allá, de allá a acá, y no les van a querer hacer nada. Pero a mí me quieren matar, a mí me odian. ¿Por qué? Porque yo testifico que sus obras son malas. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el que hizo eso? ¿Y por qué lo hizo así? Para poder conseguir hacer la voluntad de Dios, que era predicar el evangelio, llamarse a sí mismo como lo que es, la luz de ese mundo. Y bueno, y al final de cuentas que los fariseos, los que querían matarlo, no tuviesen oportunidad alguna de atraparlo. Por cierto, la gente que tiene que ir a trabajar, adelante, discúlpenme que haya llevado más del tiempo debido. Traté de
de ir en el tiempo correcto, pero bueno, espero hayan alcanzado la mayor parte. Ok, gracias, sí. Dice, una última pregunta, adelante, las que necesites. ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? Creo que sí los llega a mencionar, pero no me acuerdo, creo que eran alrededor de 3 o 4. Si no me equivoco, era Jacobo, era Simón, era un Judas, y creo que eran esos 3, no me acuerdo si había más, tendría que revisarlo, eso sí lo puedes investigar en internet, porque no me acuerdo si había otro más, sí lo llega a mencionar la escritura, no es su hermano tal, tal y tal y tal, creo que ahí lo mencionó, ¿no? Creo que hay un versículo que ahí lo mencionó. A ver, déjame revisar, porque estoy seguro que hoy lo vimos, aunque no estoy seguro. Si me lo puedes buscar, Now, te lo agradecería también para aclarárselo, aunque creo que ya lo vimos, o sea, creo que sí lo leímos. Mira, aquí está, dice, si recibe lo... no, no es esta parte. Yo lo vi, lo estábamos leyendo hace ratito. Que es donde dice, ustedes me conocen, pero... o algo así. No, creo que todavía no llegamos a esa parte. Es en Mateo. Ok, pues no, nada, tendríamos que revisarlo después, pero sí ahí dice cuántos hermanos tenía. Pues miren, ahí lo pueden checar, en Mateo 13, 55 al 56, en teoría. Ya tendría que revisarlo luego. Por no desviarme del texto, es que no me muevo para otro libro. Dice, hermano, disculpe, ¿por qué Jesús dice que coman su carne y beban su sangre? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, en general se refiere a que vivas en Él, ¿okay? A que tú consumas de Él la vida eterna. ¿Cómo es esto? Bueno, obedeciéndole, creyendo en Él, pero también simbólicamente. Acuérdense que ya más adelante, lo vamos a ir viendo, cómo comen la última cena. Y les dice, comed de este pan, esta es mi carne, y bebed de esta copa, esta es mi sangre. No sé si se acuerdan de eso. Entonces, es una metáfora de vivir. ¿Qué pasa cuando tú comes algo? Tú obtienes los nutrientes de eso. Es una metáfora de decir, coman de mí para que ustedes sean llenos de la vida, porque yo soy la vida. Y obviamente, ¿cómo se hace esto? Pues viviendo en fe y andando según las palabras y enseñanzas de Jesús. Ahora bien, también es un mandato que se coma la Santa Cena, que participemos de la Santa Cena, que es el pan y el vino. Claro, ahorita ya no se bebe vino por evitar el alcohol, pero principalmente es el pan y el vino que se comen de manera simbólica para recordar el pacto por el cual hoy somos salvos. ¿Okay? Entonces, por eso es bien importante que también tengan su congregación, para que con su congregación puedan comer la Santa Cena. Es principalmente eso. Dice, ayer llegué a la parte que habla de que Jesús es nieto, nieto no, sería descendiente del rey David. No sería nieto, porque nieto es como muy próximo, ¿no? Es sería como hijo de Salomón, pero no, es descendiente. Por eso también le dicen hijo de David. Ese es el nombre que muchas veces le dan, hijo de David, o sea, descendiente de David. Se dice, solo dice y sus hermanos, no dice cuántos. Aquí no dice, dice en Mateo cuántos dice. En Mateo es cuando dice. ¿Qué se puede aprender en el capítulo 9, la historia del ciego? Si te refieres a la enseñanza ¿qué puedes reflexionar de eso? Eso te lo dejo a ti. Reléelo, vuélvelo a revisar y aprende de lo que el mismo ciego hizo. Pero fíjate cómo algo que sí podemos sacar de ahí es algo que Jesús dice. Entonces alguno dice, Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean,
y los que ven sean cegados. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que aquellos que se supone tienen la luz de la verdad en aquel tiempo, aquellos que se decían sabios e inteligentes y tenían conocimiento de la verdad, no podían notar que Jesús era el Cristo. Pero los que no tenían conocimiento de la verdad, porque acuérdense que en aquel tiempo leer y escribir era una cosa solamente de ricos, solamente de gente privilegiada, no es como que todos supieran leer y escribir. Es más, lo vimos de Jesús, que la gente se sorprendía diciendo: ¿cómo es que éste sabe letras? O sea, ¿cómo es que éste se sabe la palabra de Dios? ¿Cómo es que éste se sabe los libros de los profetas si nunca ha estudiado? Es una persona iletrada, no tiene estudios, no debería saber leer o escribir. ¿Cómo es que él sabe? Y entonces es donde él dice: es que mi doctrina no es mía, es del que me envió, del Padre. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que el conocimiento no lo es todo si no tenemos fe. Eso es lo principal. Que los que están más ciegos son los que aún con el conocimiento no creen. ¿Y qué vemos ahora de los científicos? Muchos se han desviado, llamándose a sí mismos ateos. Y muchos de ellos creen que el ateísmo está peleado, que el cristianismo está peleado con la ciencia. Y muchos de ellos que se supone son inteligentes, sabios, están más cegados que nadie negando a Dios y a Cristo. Mientras que nosotros, que tal vez no somos científicos como tal, hemos podido ver la verdad. Eso es a lo que se refiere el Señor, principalmente en esos textos. Pero bueno, lo que tú ya puedes aprender del ciego, eso ya te lo dejo de tarea para ti con Dios. Reflexiónalo, medítalo, trátalo con Dios principalmente. Dice: ¿sí son sus hermanos o sus discípulos? Ahí tengo duda. No, son sus hermanos. Me explico. Judas, Jacobo y creo que se llamaba Simón, el otro hermano, son los nombres. Santiago, José, Judas y Simón. Mira, ahí están, muchas gracias. Son cuatro. Eran nombres muy comunes, como ahorita. Yo me llamo Josué, pero tú has de conocer otro Josué. Yo conozco a varias Juanas, conozco a varios tal. Así funcionaba. Entonces, curiosamente, los discípulos de Jesús tenían tenían 3 nombres iguales a sus hermanos. Santiago o Jacobo. Porque Santiago es Jacobo, no sé si sepan esto, pero es Santiago, o sea, el santo Tiago. Tiago era el apodo de los Jacobos, como ahorita los apodos de Jesús son Chuy, algo así. Entonces, Santiago es Jacobo. El punto. Jacobo, Judas y Simón, curiosamente, son los mismos nombres de 3 de sus apóstoles, 4 incluso. Si tú vas a ver a los apóstoles, hay 2 Simón, 2 Judas, 2 Jacobos. O sea, los nombres eran muy repetitivos, exageradamente repetitivos. Sobre todo porque ahorita tenemos 2 nombres y 2 apellidos. En aquel tiempo eran un nombre y se acabó. Jesús, hijo de José. Simón, hijo de tal persona. Jesús de Nazaret. O sea, la manera de reconocer a una persona era por su lugar o por su padre. Pero los nombres eran muy repetitivos. Era normal que te encontraras 2 Judas, 2 Juan, 3 Juan, 5 Juan. Entonces, eran sus hermanos. A los que se refiere ahí son sus hermanos. Sus discípulos, curiosamente, tenían el mismo nombre. Dice, menciona 4. Así es. Gracias por las aclaraciones. De nada. Simbólica. Si no se hace la Santa Cena, ¿es pecado? Si tienes la oportunidad de hacerla y no la haces, sí, es desobediencia. Al final de cuentas, es desobediencia, porque está escrito que es un mandato de parte de Dios, que Él implementó la Santa Cena, que la hagamos hasta que Él vuelva. Si tú no tienes una iglesia todavía, pues no la puedes hacer. Pero estando en una iglesia, no te niegues a tomar la Santa Cena, y si la tomas y la comes, ten conciencia de lo que estás haciendo. No estás comiendo cualquier pan, no estás tomando cualquier jugo o vino. Estás tomando la sangre de Cristo y comiendo la carne de Cristo. Por tanto, arrepiéntete antes de hacerlo de todos tus pecados y toma conciencia de lo malo que has hecho para pedirle perdón a Dios, porque esa comida y esa bebida dan testimonio de lo que Cristo hizo por los pecados que justamente estás cometiendo, siendo que fue crucificado, muerto y resucitado para que tú seas salvo. Entonces agradece a Dios, porque esa es la representación de ese pacto que Dios hizo contigo. Dice, mañana a las 6 p.m, hora de México, capítulo 10 en adelante. Así es.
día 3. Ya estaríamos en el día 3. Que por cierto, el día de ayer, el día 1 ya está subido en el canal de YouTube, por si lo quieren ver. Ahí se encuentra, por si a alguno se le pasó. Dice... Y allá en México son las 7. Ah, ok, muy bien. Ahorita son las 7:04 acá, para que lo vayan calculando, 1 hora 4 minutos antes. Disculpa, ¿diariamente se subirá la lectura a YouTube? Es que se me está complicando el horario. Sí, mira, Alana, ya llegaste. Sí se está subiendo, Alana, para que ahí lo estés revisando. Ahí en YouTube se está subiendo, ya el de ayer ya se subió. Ahorita que terminemos lo voy a tratar de subir de una vez, también para que ya quede. En realidad ese es el plan, que inmediatamente que terminemos la lectura, 1 o 2 horas, si no es que un poquito más, o al día siguiente en la mañana, ya esté subido el directo de la lectura del día anterior, ¿va? Para que tampoco los pierdas, para que lo puedas revisar, ¿va? Pero ahora sí que te va a tocar un poquito más complicado, Alana, porque te vas a tener que comprometer tú misma a verlos. Y eso es un poquito más complicado porque en el directo tú dices, hey, tengo que estar ahí o se me va a pasar. Y entonces eso te ayuda a tener un poquito más de compromiso. Y cuando ya está en YouTube, a lo mejor no te animas tanto. Entonces, ten esa conciencia. Y si puedes, dale prioridad a los directos. Pero si de plano sabes que no puedes por X o Y razón, pues bueno, ponte el compromiso en YouTube para que no se te vaya esa oportunidad que Dios nos está dando de avanzar con su lectura de la Escritura diariamente.